Conectas Podcast. Gaudium Magnum. Habemus Papa. Más de 150,000 personas aclamaron al Papa León XIV en la Plaza de San Pedro el 8 de mayo. Es el primer pontífice estadounidense, pero con un fuerte vínculo con Latinoamérica, ya que tiene nacionalidad peruana. Y desde sus primeras acciones ha mostrado que también tiene una fuerte impronta social que, según parece, pesará mucho en su pontificado. Esta semana en Tenemos que Hablar, León XIV, el Papa adecuado para enfrentar la tormenta global. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Que se dé ayuda humanitaria a la extenuada población civil y que se liberen a todos los rehenes. En cambio, he recibido con satisfacción el anuncio del cese al fuego entre India y Pakistán. Y deseo que en las próximas negociaciones se pueda alcanzar un acuerdo duradero. En su rezo dominical del Regina Coeli, el Papa León XIV se refirió a Rusia y Ucrania, a Gaza y a la crisis entre India y Pakistán, los conflictos que preocupan el mundo. Por lo visto, estas guerras no serán ajenas a la misión del nuevo pontífice de la Iglesia Católica, pero también en sus primeros pasos, el Papa estadounidense ha dado algunas señales de cómo podría influir en América Latina. Para hablar del tema está con nosotros Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola, Mauricio. Gracias por la invitación nuevamente. Por estos días hemos estado muy atentos al nuevo Papa y a todo lo relacionado con la Iglesia Católica. Los medios ya han difundido muchos datos sobre la vida de Robert Prevost, desde su infancia en Chicago hasta su trabajo en Perú, especialmente como obispo en Chiclayo, una ciudad no tan conocida que hoy está en el centro de la atención del mundo católico. Así es, y por eso es que contactamos en Chiclayo al periodista Daniel Gustavo Vera, que conoció muy bien a Robert Prevost e incluso lo entrevistó varias veces. Me contó que no le sorprendió tanto su designación como papa, porque habían seguido de cerca su trayectoria y la proximidad que tenía con Francisco. Escuchemos a Daniel para entender mejor cómo era Robert Prevost antes de ser papa. A lo largo de su labor obispal, él ha tenido posiciones muy claras, muy firmes y muy cercanas al mensaje de Francisco. Como entenderás, después de la noticia, me he abocado a buscar los archivos del periódico y he encontrado declaraciones que fueron además titulares nuestros, como por ejemplo, pareciera que más importante que el servicio es el poder. Habla de los políticos. Hay otra del año 2017. Hay quienes entran a la política por ganancia personal. Mira esas frases del obispo Prevost. Son fuertes. O frases más fuertes como Fujimori debe pedir perdón a sus víctimas. Hay de esas características del personaje que se lleva Francisco al Vaticano. Y en el Vaticano, los cardenales han elegido a uno de sus pares que se identifica con el Cono Sur, con un país andino, un país que ha recibido 1 millón de migrantes venezolanos y los ha acogido. En una diócesis es Chiclayo, que ha sido el paso obligado de todo ese 1 millón de migrantes. Entonces él se identifica con el país andino, con el país del sur, con el país que recibe a los migrantes y no se identifica con el país que persigue a los migrantes como es Estados Unidos. Claro, y en sus primeras palabras en la Plaza de San Pedro, prefirió enviar un mensaje en español a su querida diócesis de Chiclayo, como la llamó, antes que dirigirse en inglés a sus paisanos en Estados Unidos. Además, ya explicó que escogió su nombre inspirado en León XIII, el último papa del siglo XIX, que sentó las bases del pensamiento social católico y escribió la famosa encíclica Rerum Novarum, que abordó los derechos de los trabajadores. Por eso, él también se refirió puntualmente a que la Iglesia está llamada a responder a, cito textualmente,
otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando de una iglesia con desafíos importantes para los próximos años. Y no olvidemos que la Iglesia Católica viene cumpliendo un papel muy importante como mediadora de conflictos y como defensora de la democracia. Eso se ve especialmente en situaciones tan complicadas como la de Nicaragua, donde la dictadura encarcela a los sacerdotes mientras los fieles siguen asistiendo masivamente a las ceremonias religiosas. Y es que las homilías van más allá de las reflexiones sobre las lecturas bíblicas. En ocasiones son interpelaciones directas al gobierno, aunque esto signifique también cuestionamientos desde algunos sectores hacia las estructuras eclesiásticas. Los sacerdotes están cuestionando fuertemente las crisis latentes en varios países, hablando, por ejemplo, de la profundización de la pobreza, la injerencia judicial, el deterioro de la democracia. Recuerdo que a principios de este año en Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, arremetió contra los sacerdotes porque precisamente en las misas criticaron las políticas gubernamentales. Por eso no es de extrañar que la Iglesia levante la voz en los conflictos internos de los países y también el Papa pida a nivel global el cese de las guerras, como hizo León XIV. De esto me habló Miguel Pastorino, profesor de la Universidad Católica de Uruguay y experto en religión. Nunca fue simbólica la influencia del Vaticano en la política internacional. De hecho, Juan Pablo II tuvo que ver con la caída del comunismo y con las mediaciones en conflictos en varios países. Lo mismo Benedicto, lo mismo Francisco, que ha tenido palabras sobre algunos temas. O sea, siempre se mira al Vaticano, que en general la Iglesia tiene esa vocación de puente, ¿no? Y de no a la guerra en cualquier contexto. Y ya que hablamos de política, pues tenemos que preguntarnos cómo serán las relaciones entre León XIV y Donald Trump. En su primera reacción, el presidente celebró la elección del primer papa estadounidense y dejó abierta la posibilidad de reunirse con él. Pero no hay que olvidar que cuando era obispo, Prevost expresó algunos puntos de vista que no comulgan de ninguna manera con la política de Trump. Sí, antes de convertirse en papa, Prevost se pronunció abiertamente sobre las políticas antimigratorias y en un mensaje de una cuenta atribuida a su nombre en X, refuta una interpretación xenófoba del pensamiento cristiano que el vicepresidente J.D. Vance había manifestado recientemente. Recordemos que en Perú, él apoyó mucho a la comunidad migrante, por eso se cree que mantendrá esta línea de acción. A propósito, el Vaticano ya anunció las cuentas oficiales bajo el usuario @pontifex, disponibles en 9 idiomas. También tendrá presencia en Instagram y claro, se entiende que los mensajes a partir de ahora serán oficiales. Pero volviendo al vínculo con Trump, podemos imaginar que la relación no será sencilla, como me explicó Rodrigo Toniol, profesor del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Seguro que León XIV se va a poner como una piedra en el zapato de políticos como Donald Trump. No solamente porque ya se posicionó contrario a muchas de sus posiciones políticas de Trump, como también porque de alguna manera León XIV incorpora un ideal difícil para esta política proteccionista y muy mala de Estados Unidos en este momento, que es un norteamericano que por opción se convirtió en un peruano latinoamericano. Esto es muy fuerte. El primer papa americano habló con los fieles en la Plaza de San Pedro en español y no en inglés en su primera aparición. Esto es políticamente muy potente, religiosamente un recado bastante claro y que seguramente va a producir efectos en la política internacional y ya nos apunta para algunos aspectos de Papa León XIV como un global player. Pero no olvidemos que la Iglesia Católica enfrenta sus desafíos más importantes a nivel interno. Hay reformas en marcha que levantan mucha ampolla en la curia romana y también temas que siguen siendo muy difíciles, especialmente los casos de pederastia, que se han convertido en el mayor motivo de desencanto para los fieles, mientras muchas víctimas no han podido encontrar justicia. Pero hay que decir que en eso Francisco fue muy activo y, por ejemplo, en una de sus últimas acciones, disolvió precisamente en Perú el Sodalicio de la Vida Cristiana, una organización religiosa acusada de décadas de abusos a decenas de jóvenes. Algunas fuentes me comentaron que el cardenal Prevost influyó en esta medida. Y de hecho es importante mencionar esto porque justo unos días antes de su elección circularon mensajes en redes y medios
que acusaban a Prevost por presuntos encubrimientos en Estados Unidos y Perú. Sin embargo, los mismos periodistas peruanos que develaron la trama del sodalicio de Vida Cristiana desmintieron estas acusaciones y más bien apuntan a que miembros de esta organización están interesados en desprestigiar al Papa. Y el otro gran problema del catolicismo es la pérdida de fieles, pero en eso también tiene que ver, en gran parte, el avance de las iglesias evangélicas. ¿Y quién mejor que el profesor brasileño Rodrigo Toniol para explicarnos este fenómeno? Es la ambigüedad de Brasil. Estamos hablando del país que tiene como 13% de todos los católicos del mundo. Esto representa la mayor nación católica del planeta, pero al mismo tiempo también sufre, así como en otras partes de América Latina, del avance de los pentecostales. Es seguro decir que Brasil aún es un país con una masa católica, con una cultura católica bastante arraigada, y al mismo tiempo esto se tiene cambiado hace casi 30 años ya. Así que no es seguro aún decir si el Brasil se va a convertir en una nación evangélica, pero es seguro sí decir que el cristianismo en Brasil se está diversificando. Es un fenómeno que crece en muchas partes, pero ¿qué datos tiene sobre los católicos en el mundo? Según fuentes oficiales del Vaticano, existen aproximadamente 1.406 millones de católicos y el 48% vive en América. De la región, el mayor número está en Brasil, seguido de México y Estados Unidos. Y como me dijo el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, las expresiones religiosas de los fieles aún son fuertes, especialmente en Latinoamérica. En algunos países se ha presentado un deterioro de pertenencia a la iglesia, como Brasil o Chile, donde la caída ha sido muy vertical en los últimos 10 o 15 años. En otros hay alguna erosión, pero no tan grave. El caso es México, donde claro, sí hay una erosión por la secularización y por otros fenómenos, pero seguimos teniendo cada 12 de diciembre más de 10 millones de peregrinos solo en el santuario de la Ciudad de México. Esto hace del santuario de la Virgen de Guadalupe el santuario religioso a nivel mundial, tomando en cuenta todas las religiones del planeta, más visitado del mundo. Es decir, el catolicismo latinoamericano ha perdido fieles, pero eso no quiere decir que no siga teniendo una fuerza enorme. En todo caso, el mundo espera mucho de León XIV y lo que significará para la Iglesia Católica en los próximos años. Y solo el tiempo dirá cuánto puede lograr un líder espiritual preocupado por la fe de los creyentes y los no creyentes, y por lo visto hasta ahora, también muy interesado en la política global. Así es, Fabiola, porque para mí no puede ser una coincidencia que justo ahora, en un mundo tan convulsionado por algunas medidas de Donald Trump, la Iglesia Católica haya escogido precisamente un papa estadounidense para que dirija sus destinos. Gracias, Fabiola, por traernos este importante tema. Gracias a ti, Mauricio, como siempre, y a la fiel audiencia de este podcast. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.